Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Vamos a tomar allí este verso tan corto que se lo puede memorizar ahora mismo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice la Biblia, el apóstol Pablo a los Corintios: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. En estas 7 palabras se está contenido uno de los principios más maravillosos del reino de Dios. Es un principio que nos desafía el andar por fe, el vivir por fe, vivir por lo que creemos y no dejarnos llevar por lo que vemos, vivir por nuestras convicciones y no por las opiniones, vivir por fe, porque por fe andamos. Es una respuesta, porque por fe andamos, no por vista. Interesantemente, la realidad que no se ve es más poderosa que la que se ve. Debemos entender eso. La realidad que no se ve es más poderosa que la que se ve. Las cosas que se ven son temporales. Todo es temporal. Pero lo que no vemos es eterno. Por eso andamos por fe. Tenemos la fe en el Dios que no vemos. Él es el invisible. Pero así como la Biblia dice de Moisés, se sostuvo como viendo al invisible, lo veía por la fe. Y quiero ilustrar este principio de andar por fe y no por vista con una experiencia que tuvieron 2 discípulos del Señor. La Biblia dice de estos 2 discípulos, ese mismo día, es decir, el día que Jesús resucitó, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Y mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero Dios les impidió reconocerlo. Ese mismo día que Jesús había resucitado, estos 2 discípulos de Jesús se devolvieron de Jerusalén a su aldea Emaús. Habían esperado, pero no esperaron, como dice por ahí, esperaron lo más, pero no esperaron lo menos. Esperaron lo mucho, pero no esperaron lo poco. Ya faltaba poco para que el Señor se apareciera resucitado, pero ellos, la fe no les alcanzó. Se dejaron llevar por sus sentidos y entonces se devolvieron a su aldea. Pero lo que me parece interesante es que Jesús se acerca a ellos. Ellos no lo reconocen porque de alguna manera estaban tan absortos por la situación, por la desesperanza, que eso les impide reconocer al Señor. Y a veces nos sucede así. Nos dejamos llevar tanto por lo que ven nuestros ojos, por lo que oyen nuestros oídos, por las noticias, por las estadísticas, por las situaciones que estamos viviendo, y no alcanzamos a reconocer que el Señor anda con nosotros. Él es muy paciente. Él se acercó y les preguntó: ¿qué conversaciones tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Los discípulos estaban tristes y su tristeza los llevó a abandonar Jerusalén. Habían dejado atrás a los demás discípulos, las mujeres que habían venido a decirles que el sepulcro estaba vacío. Ellos dejaron allá, dejaron los demás creyentes. Era tal la congoja que no quisieron permanecer allí. Y así ocurre muchas veces con nosotros. Cuando las cosas no andan bien, cuando no salen como esperamos, cuando viene la angustia, la prueba, la dificultad, entonces tendemos a alejarnos. Cuando las cosas
no marchan como anhelamos, entonces la fe baja de nivel al punto que decae el ánimo y nos alejamos. Pero el Señor es tan bueno que va a buscar a sus discípulos como va a buscarnos a nosotros. Él no se cansa, Él es paciente y benigno y se acerca a sus dos entristecidos y desesperanzados discípulos. Van caminando, conversando y no se dan cuenta quién va con ellos ahí. Ellos tienen una excelente opinión del Señor Jesús, porque cuando el Señor les pregunta, bueno, ¿y de qué están hablando? Él les dice, pues estamos hablando de un hombre que era poderoso en palabras y en hechos, hacía milagros poderosos, se llamaba Jesús de Nazaret, era un varón profeta que tenía mucha autoridad. Pero aunque ellos tenían ese alto concepto del Señor, sin embargo no se habían esperado a verlo resucitado. Su fe no les dio para esperar en Jerusalén. Mis amados hermanos y amigos, no basta con tener un alto concepto de Jesús. Mucha gente tiene un concepto académico de Jesús y dicen, fue un gran hombre, fue un gran profeta, fue un gran maestro, dicen otros, un gran iluminado, pero la fe no les da para creer que Él vive hoy. Tienen un alto concepto académico, teológico, intelectual de Jesús, pero eso no basta. Hay que tener una revelación del Cristo resucitado en nosotros. Ellos habían tenido grandes expectativas en Jesús, pero ahora ellos dicen, sin embargo, Él fue entregado a los principales líderes religiosos de Israel y los gobernantes lo sentenciaron a muerte. Nos han asombrado unas mujeres que han venido diciendo que el sepulcro está vacío. Oiga, y ni aún así la fe le dio para creer. Parece que con la muerte de Jesús también habían muerto su esperanza, su fe, sus expectativas, porque ellos dicen, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pasó algo que no esperábamos ahora. En otros momentos esos discípulos habían estado extasiados con el Señor Jesucristo. Ellos lo habían visto sanar los enfermos. Ellos lo habían visto enfrentarse a los religiosos. Ellos habían visto cómo les había hablado con autoridad a los mismos demonios y a la fuerza de la naturaleza. Ellos habían sido testigos de cómo había vuelto a la vida a Lázaro. Ellos habían visto cómo Jesús había multiplicado los alimentos. Vieron los milagros del Señor. Vieron las multitudes viniendo delante de Jesús. Vieron cosas asombrosas. Pero ellos habían estado acostumbrados a ver con sus ojos físicos y no con sus ojos de la fe. Andaban por vista y no por la fe. Cuando el Señor hacía todos esos milagros, ellos estaban asombrados viendo. Pero ahora Jesús había muerto. El Señor ya les había dicho que era necesario que Él muriese y que Él iba a resucitar, pero parece que ellos no contemplaban la idea de que Él iba a morir y mucho menos la idea de la resurrección. Ellos estaban en el plano de lo visible y no de lo invisible. Vivían en el plano de lo natural, pero no de lo celestial. Cuando aquellas mujeres habían venido a decirles que el Señor había resucitado, ellos no lo creyeron. No podían ver lo que no se ve. Porque para poder ver lo que no se ve, se necesita la fe, mis amados hermanos y amigos. Y lo visible, por lo que ellos habían vivido ahora, ya no sucedía. Jesús había muerto. Su fe no les daba para creer que Él había resucitado. Y ahora entonces se devuelven de Jerusalén a Emaús. Hay una desesperanza tremenda. Qué terrible es cuando perdemos la fe en el Señor. Qué terrible es cuando te dejas llevar por lo que ves y no por lo que crees.
Entonces aquel caminante, aquel forastero, según ellos, les habla y les dice lo siguiente, pero ellos no alcanzan todavía a reconocerlo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora ese forastero que está caminando con ellos, que ellos no han reconocido todavía, les comienza a hablar con autoridad. Y les dice, bueno, ¿y no estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, que el Cristo padeciera? Y comenzó a hablarles. Cada pasaje de los 5 primeros libros de la Biblia, de los profetas y de los salmos, Jesús les dio un paseo, si se me permite decirlo, por todos esos pasajes que hablaban simbólicamente de Cristo. Tal vez Jesús les dijo, miren, allá cuando Moisés levantó la serpiente, así era necesario que el Cristo fuera levantado en la cruz. No lo entienden. No entienden que cuando Moisés les habló de que levantaría un profeta, no entienden que ese profeta era el Cristo que habló con autoridad. Ustedes lo oyeron. Seguramente Jesús, ese forastero que ellos todavía no reconocían, les decía, miren, no han leído lo que dice Isaías, que un niño nos es nacido, que un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. No han leído que era necesario lo que dijo el Señor, que Él mismo vendría a buscar la oveja perdida y que daría su vida por las ovejas. Tal vez les habló de Isaías 53 y les dijo, mire, aquí está escrito que como cordero sería llevado al matadero y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Mire, ahí está lo que dice Isaías, que después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días. Y les dio un recorrido por todas las escrituras de Moisés, los salmos y los profetas. Y luego les dice, después de que les habla todo eso, les dice, insensatos para creer, tardos de corazón para creer. Se necesita la fe para creer lo que estaba escrito de él. Y esa es la desgracia del ser humano, que su corazón es tardo para creer. El hombre quiere ver con los ojos, quiere palpar, quiere tocar, se quiere mover en el plano de lo visible, pero no de lo invisible. Como Jesús le dijo en alguna ocasión a algunas personas, si no vieron las señales no van a creer. Y mientras estos 2 discípulos vieron, creyeron. Pero dejaron de verlo, dejaron de ver sus milagros, entonces ahora se devuelven. Y no les importa que ya estaba oscureciendo y comienzan a caminar 11 kilómetros de regreso a Emaús. Y van hablando de la desesperanza, pero ahí está Jesús paciente, caminando con ellos. De repente llegaron a la aldea donde van los 2 discípulos. Y oiga lo que dice la Escritura, me encanta lo que dice. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba a pasar de largo. ¿Por qué Jesús hizo como que iba a seguir de largo? Es que los quiere probar otra vez. Él hizo como que iba un poco más allá para ver qué reacción iban a tener. Para ver si ellos iban a decirle algo a él, aunque no sabían quién era este forastero todavía. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Qué interesante es que ellos se sienten desafiados por este forastero, no saben que es Jesús resucitado. Sin embargo, le dicen, quédate con nosotros, porque ya es tarde, pero
Pero no es que ellos están cuidando de él que ande por ahí solo tarde la noche, sino porque ellos están sintiendo algo en su corazón. Este forastero entonces les ha hablado con autoridad y de repente ellos sienten en su corazón lo mismo que sentían cuando Jesús estaba vivo y les hablaba. Y a ellos les surge una inquietud. Todavía Jesús no se ha revelado a ellos. Pero ahora este forastero les despierta un sentir en sus corazones. Les despierta un deseo de creer. Algo revive en sus corazones otra vez al oír hablar a este forastero, a abrir las escrituras, al revelarles la palabra. Y eso es lo que trae la palabra de Dios a nuestros corazones. Cuando oímos la palabra con atención, en medio de la desesperanza surge la esperanza. En medio de la incredulidad surge la fe, porque Jesús lo había dicho: mis palabras son espíritu y son vida. Es por eso que es bueno oír las palabras de Jesús. Es bueno que tú atiendas la palabra de Jesús. Es bueno que permitas que esta palabra penetre a tu corazón, porque esta palabra es como una espada que penetra el espíritu, el alma, los tuétanos y las coyunturas. Esta palabra es cortante. Y así cuando Jesús les está hablando, ellos permiten que esta palabra atraviese el corazón, su alma desesperanzada. De repente surge la esperanza. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, es penetrante, es martillo que quebranta, es fuego que quema esta palabra. Y de repente en el corazón de ellos surge esta llama que se había apagado. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Tus palabras que traen un fuego a nuestro corazón. Y Él, porque Él está a la puerta y habla y llama. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Ese mismo Jesucristo está vivo, vive hoy. Él todavía está hablando al corazón de alguien, que su corazón esté frío, que la desesperanza ha llegado, la angustia. Él está diciendo: mira, aquí estoy, te estoy hablando, permite que mi palabra encienda el fuego que se ha apagado en tu corazón. Y Él entró, porque Él es un caballero, que si le abren, Él entra. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo, y le dio. Mire esta escena tan interesante. El Señor está sentado a la mesa, está el pan, Él hace la oración, los ojos de ellos están fijos en Él. De repente comienzan a iluminarse, algo empieza a cambiar en ellos. Eso es lo que produce la presencia de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Un cambio, la tristeza se convierte en gozo, la desesperanza se convierte en esperanza, la angustia se convierte en gozo, la incredulidad se convierte en fe. Ellos están impactados, lo están mirando. Ahora hay una luz de revelación en sus corazones. ¿Qué es lo que sigue? Que ellos se tiren a sus pies para adorarlo. Lo que sigue es que ellos se postren ante Él y digan: eres tú, Señor, estás vivo, caminaste con nosotros este trayecto, nos has tenido paciencia, te tratamos como un forastero, pero eres tú, Señor, Jesús, estás vivo. Pero en ese momento ocurre algo celestial. El Señor desaparece de su vista. Era Él, y no se dieron cuenta que estaba con ellos.
Sin embargo, Él desapareció porque ahora Él había entrado a sus corazones. El Señor Jesús vio que la fe había brotado en ellos y ahora desaparece de su vista natural, pero entra a su corazón, entra a su espíritu. La lección está allí. Allí está la enseñanza, mis amados, que cuando creemos, el Señor se hace real en nosotros. Cuando la fe en Él se activa, Él toma posesión de nuestro corazón. Y en ese momento los discípulos cambiaron de plano, pasaron del antiguo pacto al nuevo pacto. Pasaron de andar por vista a andar por la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos pasaron del terreno de lo visible a lo invisible. Comenzaron a moverse en el terreno de la fe, de la convicción en lo que no se ve. Gloria a Dios. Qué maravillosa esta experiencia que el Señor les permite. Él quiso que esto quedara escrito para nosotros, para que por la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos consuelo. Nosotros que también a veces dudamos, que a veces la fe no nos da para esperar, que nos alejamos, que nos vamos, que nos alejamos del Señor, pero de repente el Señor les enciende esa llama. Qué lindo es cuando se enciende la llama de la fe en nuestros corazones. Y ellos se dicen entonces, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando nos revelaba lo que de Él decían todas las Escrituras. En ese momento comenzó a arder esa llama que se había apagado a causa de la incredulidad, a causa de la angustia, a causa del temor. Y así sucede a veces, a causa de tantas cosas que suceden, como que opacan la fe, como que quitan la esperanza. Pero ahí está el Señor, nos da su palabra, y yo tengo fe que en esta tarde el Señor encienda la llama en un corazón que se ha enfriado, en un corazón que le ha afectado todo esto que está pasando. Pero mis amados, el Señor sigue siendo el mismo. Aunque no podamos congregarnos allá en el lugar de predicación, aunque el pastor no esté allí físicamente en medio nuestro, allí está el Señor contigo. Él no ha cambiado, el culto no ha cambiado, el culto sigue siendo el mismo. Debemos seguir siendo fieles, debemos seguir adorando, debemos seguir cantando. No ha afectado en nada esto nuestra comunión con Dios. Yo no sé por qué a algunos les parece que ha cambiado el culto. El culto no ha cambiado, hermano, hermana. El culto sigue siendo el mismo. El templo sigue siendo el mismo. Tú eres el templo. El Señor sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Yo les decía a los hermanos del reposo, no sé si lo recuerdan, no sé si profeticé sin saberlo, pero yo les decía domingos antes, no sé si lo recuerdan, tal vez puede llegar el momento en que no podremos congregarnos allá en el salón de predicación, y el momento llegó. Y el Señor no ha cambiado, el culto no ha cambiado. Yo no tengo que regañarlos porque están allá y entonces mientras están oyendo la predicación, están viendo otra cosa. No, el culto no ha cambiado, la reverencia no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo que adorábamos en el templo, allá en el lugar de predicación, es el que adoramos a través del internet, del Facebook. No puede cambiar nuestra fidelidad, porque no nos congregamos en aquel lugar. El Señor sigue siendo el mismo, y yo espero que tú sigas siendo el mismo creyente fiel. El mismo creyente que cantaba allá, que lloraba allá, también puede ser quebrantado allá en su casa, en su habitación. No puede ser
que esto haya alterado nuestra fidelidad. No puede ser que esto haya alterado nuestra forma de adorar a Dios. No puede ser que esta pandemia, que este encierro haya alterado. Es más, si lo ha alterado, sea para bien. Que nos encerremos más con Dios, que lo adoremos más, que a la hora de la transmisión todos están ahí. No puede ser que haya cambiado tu fidelidad ni tu forma de cantar. Ay, es que yo ya no siento la presencia del Señor. Ay, mi amor, ¿por qué no la sientes? Y si nunca volviéramos a congregarnos allá en el lugar de predicación, hay que entender y ser maduros. Esta gente había perdido la fe porque no veían al Señor, porque ya no lo veían. Entonces nos devolvemos para Emaús, aquí no pasó nada, apague y vámonos. Pero el Señor es bueno, Él es paciente. Yo creo que a alguien que se le ha apagado esa llama, en este momento el Señor va a reencender esa llama de la adoración, esa llama de la alabanza, esa llama de la fidelidad. No es que ya no le soy fiel a Dios porque como ya no nos congregamos, pero por favor, Jesucristo ha resucitado y está ahí en tu habitación, ahí en tu sala, ahí en tu casa. Yo me alegro tanto porque hay hermanos que están llamando, pastor, ¿y dónde hay que llevar la ofrenda? ¿Y dónde hay que llevar el diezmo? ¡Qué maravilla que no les afectó su fidelidad el encierro ni la pandemia! Esa es la fidelidad que Dios quiere, no solo en la ofrenda, no solo en el diezmo, en tu comunión con Dios, en encerrarte con la palabra, en rendirle el culto al Señor, en atender este momento tan especial, mis hermanos. Yo les llamo la atención a aquellos que todavía como que están desconectados, van camino a Emaús. No, ¿por qué estás así? No, porque como ya no nos congregamos, como ya no, mi amor, entiende, Cristo vive, ha resucitado y está hoy aquí conmigo y allí donde tú estás, para encender la llama que se apagó, para decir, no seamos tardos para creer, no seamos insensatos del tiempo que estamos viviendo. Son tiempos maravillosos. Son malos para los que no están en Cristo, son malos para los que andan desconectados del Señor, pero para los hijos de Dios son maravillosos. Yo no sé, mis hermanos, pero yo he vivido experiencias tan hermosas estos días con Dios, con el Cristo resucitado. He podido tener experiencias de quebrantamiento, de adorarle en otras lenguas, de encerrarme con Dios un tiempo maravilloso. La llama tiene que volver a ser encendida. ¿Y qué pasó con los dos caminantes? Cuando el Señor desapareció de su vista y lo tenían ahora en su espíritu, dijeron, nos vamos. Note que no les importó que ya era tarde, eran 11 kilómetros otra vez. Era por ahí medianoche, no les importó que era lejos, que había ladrones en el camino, que había obstáculos, pero dijeron, tenemos que ir donde están aquellos otros hermanos nuestros, igual de depresivos, igual de angustiados, vamos a decirles. Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén, caminaron más de 11 kilómetros, más de 2 o 3 horas, pero ahora el Cristo resucitado estaba dentro de ellos. Y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con los 11, igual cariacontecidos, tristes, cabizbajos, pero ahí llegaron estos dos que habían vuelto a Jerusalén. Jerusalén es símbolo de la ciudad del gran rey. Cuando digo Jerusalén me refiero a un estado en el que viven los hijos de Dios. No estamos esperando que llegue la eternidad para caminar por las calles de oro y el mar de cristal. Ya estamos en la Jerusalén celestial. En el Espíritu ya estamos allá. Es cierto que un día caminaremos, pero hoy caminamos por la fe.
porque por fe caminamos y no por vista. Yo te llamo a ti, mi hermano, hermana y amigo, a que camine por la fe. En la pandemia, el coronavirus en nada puede afectar tu fidelidad, en nada puede afectar tu comunión con Dios, en nada puede afectar tu adoración a Dios, en nada. Y si lo afecta, que sea para bien. No somos de los que caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y llegaron. ¿Y cuál fue el mensaje que les llevaron a los que estaban allá reunidos y depresivos y tristes? Hermanos, el Señor ha resucitado. Nosotros íbamos a Emaús entristecidos, desesperanzados, pero Él se nos apareció, nos habló, nos abrió, nos reveló la Escritura, entendimos, Cristo está vivo, aleluya. Y venimos a decírselo, gloria a Dios. Vuelve a dejar que esa llama se encienda. Si es que se apagó esa llama, hoy en el nombre de Jesucristo se enciende otra vez. Se enciende tu adoración por Él, tu pasión por su presencia, tu pasión por la palabra. Volver a leerla, a quedarte con Dios, a tener experiencias con el Cristo vivo. Si otros se alejan, tú quédate con el Señor. Si otros no son reverentes, tú eres reverente. Si a otros les ha afectado esta pandemia para ser infieles, para volver atrás, que tú seas de los que vuelven, de los que se les enciende esa llama y no les importa ni la hora ni los obstáculos, para decirle a otros: Cristo vive, Cristo ha resucitado, lo tengo aquí en mi corazón. No necesito señales, no necesito milagros. El Cristo resucitado se apoderó de mí. No necesito ver nada, creo solamente. Aleluya, aleluya, creo solamente. Creo que Él vive. Creo que Él gobierna el universo. Creo que a Él no le ha afectado la pandemia. Creo que mi Cristo no necesita mascarilla ni tapabocas. Él no necesita protocolos de seguridad para tocarte, para acercarte a ti. No importa la condición en la que tú estás, Él se acerca y camina contigo y se te revela y se te mete en el espíritu y en el alma. Y no necesitas ver más nada que no sea de los que necesitan ver para creer, sino de los que creen y verán la gloria de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Oh Cristo vivo, gracias. Gracias porque has encendido esa llama en mi corazón. Gracias porque puedo ver que alguien, oh Dios, está ardiendo con el fuego de tu espíritu. Allí en la sencillez de su habitación, en la sencillez de su casa, de su sala. Oh, no tiene que estar allá en el salón ni tirado en el altar, como decíamos. Hay un hombre, una mujer que ha entendido que el altar es su corazón, que el culto lo realiza Él y que el templo es su cuerpo. Aleluya, lo ha entendido y por eso te adora. Y hay lágrimas que brotan de sus mejillas. Has encendido esa llama. Está ardiendo ese fuego de tu espíritu. Ese hombre, esa mujer no necesita ver para ser fiel. Ha creído y es fiel en todo. Te alabo, Señor. Yo sé que tú vives. Yo sé que Él vive.